Bienvenidos todos. En este video se va a explicar lo que la disciplina de conocimiento de compiladores realiza. Muy bien. Entonces, el área de compiladores, cuyas aplicaciones en el nivel más alto se llaman programación de sistemas, pues básicamente son una interfaz de comunicación entre los seres humanos y las computadoras. Actualmente, pues, cualquier dispositivo que nos permita trabajar con una aplicación computacional. Ya no es nada más la computadora, ya son las tabletas, los teléfonos celulares. Muy bien, entonces los compiladores se encargan de desarrollar estas aplicaciones. Son una interfaz de comunicación. Entonces, pues la programación de sistemas, como una definición, es la disciplina que se encarga del estudio y desarrollo de herramientas que permiten establecer una interfaz con la arquitectura de la computadora. Repito, el concepto de computadora en el sentido más amplio. Las herramientas que se desarrollan en esta disciplina sirven de soporte a las aplicaciones de usuario final. Entre las herramientas que se desarrollan son sistemas operativos, compiladores, intérpretes, depuradores, editores de enlace o castellanizado, pues sería linkeadores, ensambladores, no confundir con lenguaje ensamblador, y máquina virtual. Entonces, este listado de aplicaciones son los que se encargan de desarrollar la programación de sistemas. Entonces quiere decir que el término de compiladores, que es el que más se utiliza, pues es parte de la programación de sistemas. El área de conocimiento realmente debe de llevar el nombre de programación de sistemas porque el resto de los conceptos son muy particulares y vamos a irlos desmenuzando poco a poco. Muy bien. Entonces, nosotros como seres humanos manejamos diferentes tipos de lenguaje, por ejemplo el lenguaje verbal, el lenguaje corporal, el lenguaje escrito y pues si tuviéramos superpoderes el lenguaje telepático, en fin. Entonces tenemos nuestro lenguaje como seres humanos y necesitamos una herramienta, vamos a llamarle compilador, en este momento, sin entrar en detalles, que debe de traducir a un código que la máquina, que un dispositivo puede entender. Entonces, nuestro lenguaje es muy amplio, muy amplio. No hay ser humano que domine todo el lenguaje natural. Y la computadora, por el contrario, una máquina, tiene un lenguaje muy específico. Entonces aquí se presentan 19 instrucciones, bueno, 20 instrucciones, si contamos el 0. Esas 20 instrucciones son relativamente muy sencillas. Y estas instrucciones obedecen a la arquitectura de la computadora, es decir, a los circuitos que contiene una computadora. Una computadora tiene instrucciones aritméticas, tiene circuitos que hacen aritmética. Por ejemplo, sumar, restar. Estos están en una unidad de aritmética lógica, que combinados con la unidad de control, y eso forma un procesador, pues pueden multiplicar, ¿no? No existe un circuito para multiplicar, existe un circuito de control que permite realizar sumas. Tampoco tiene un circuito para dividir. La división se puede componer de restas. De hecho, se compone de restas. Bueno, entonces tiene aritmética, tiene lógica. Instrucciones como y, o negar algo. Tiene instrucciones de transferencia, por ejemplo, mover. Instrucciones de carga, el load. Y contiene los jumpers, instrucciones de salto. A nivel la arquitectura de la computadora no existen preguntas, no existe el if. El if es una instrucción de alto nivel que se tiene que descomponer en instrucciones de bajo nivel, como son los jumpers, los saltos. Entonces podemos saltar si algo es igual, si algo es mayor,
Si algo es mayor o igual, si algo es menor, en fin, los operadores relacionales, pues. No existe for, no existe while, existen loop. Ese es el único ciclo que existe a nivel arquitectura de la computadora. Existen instrucciones que raramente programamos en lenguajes de alto nivel, como es la instrucción push y pop, que es meter datos y sacar datos de una pila. Existen conteos como decrementos, incrementos, comparaciones y corrimientos a izquierda y corrimientos a la derecha. Se repite, son instrucciones de bajo nivel. Algunas de estas instrucciones se ven en materias específicas como arquitectura de la computadora o ensamblador. Puede ser que estas instrucciones, sobre todo las últimas presentadas, no se conceptualicen claramente, no importa para fines de la explicación del área de conocimiento. Muy bien, aquí es muy importante el número que aparece por cada una de las instrucciones. Por ejemplo, sumar. Sumar tiene el número 0. Como instrucción es la número 0. Eso es muy importante para poder llegar al código máquina. Restar tiene el código 1, el número 1. Multiplicar el 2, el 3, el OR el 4 y así sucesivamente. Y además están en formato decimal para poderlos trabajar de manera humana y están en formato binario para lo que realmente representan para la computadora. Muy bien. Entonces, el compilador lo que tiene que hacer es convertir el esquema de comunicación humano y llevarlo al de la computadora. Entonces, todo lo que hagamos en lenguaje natural tiene que ir al lenguaje máquina o al lenguaje de ceros y unos. Y vamos a la siguiente presentación. Todo esto se va a lograr mediante etapas, mediante capas. Entonces, en la capa más alta está el lenguaje natural o el lenguaje humano. Es muy difícil todavía meter el lenguaje natural como tal. Sí podemos incluir algunas cosas, por ejemplo, las sumas, restas, multiplicaciones y las operaciones que ya se explicaron. Esto todavía está lejos. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es darle una representación simbólica o algorítmica. Eso todavía no es responsabilidad de la herramienta, del programa de computación. Entonces se hace una representación simbólica. Entonces se utiliza el símbolo más, el menos, el por. Después hay que hacer un procesamiento de la información simbólica. Hay que eliminar errores y hay que traducir, hay que hacer unas traducciones intermedias para poder llegar a código ensamblador, que es el lenguaje de bajo nivel que la computadora nos debe de proporcionar o el dispositivo nos debe de proporcionar. Muy bien, aquí pues un comercial al material de su servidor. Aquí vamos a ir viendo en el curso cómo se componen, cómo se lleva a cabo esa formalidad. El chiste es que el lenguaje simbólico sufre un procesamiento y llega a lenguaje ensamblador. Posteriormente ese lenguaje ensamblador, esas instrucciones de ensamblador se traducen a código máquina. Y ahora sí, la computadora ya entiende. Entonces sumar es 0, restar es 1 y multiplicar es 2. ¿Por qué están estos códigos? Bueno, pues porque fueron definidos previamente. Los números pueden cambiar. Aquí fueron descritos de manera arbitraria por su servidor. Muy bien. Entonces, el siguiente esquema pues es el siguiente. Se tiene el lenguaje natural, el cual es una idea, es un problema, es una aplicación. Y en un lenguaje de programación lo que nosotros tenemos que hacer es una representación simbólica. Entonces, del lenguaje natural a esa abstracción simbólica requiere de una lógica de programación. No es tan directo ese paso. Entonces, tengo que aprender un lenguaje de programación de alto nivel y representarlo
de manera simbólica. Entonces aquí aparece una expresión matemática. 2 más 3 por 5 menos 4. Una instrucción muy sencilla para ir desglosando cada una de las etapas de esta disciplina. Bien, ese lenguaje simbólico se representa mediante un código fuente y depende del lenguaje que se implemente, cómo se le da el nombre a ese archivo. Puede ser .c para el lenguaje C o .cpp para lenguaje C, un compilador orientado a objetos. Puede ser la extensión para el lenguaje Java, para el lenguaje ensamblador, para el lenguaje Python y bueno, acá hay una para los que tengan más de 50 años, pues para el lenguaje Pascal. ¿Sale? Entonces, ese lenguaje simbólico ya establecido en un lenguaje de programación se tiene que ir desbaratando o se tiene que ir filtrando en 6 etapas. La primera etapa, que consta de léxico, sintaxis y semántica, se le conoce como la parte formal y permite desarrollar una herramienta computacional, un lenguaje de programación que se queda a nivel intérprete. Y a esta etapa también se le conoce como de análisis. Otra de las etapas es pues ya el llegar al lenguaje ensamblador, ya la síntesis, y una vez que estos lenguajes de programación llegan a estos filtros, pues se le conoce como compilador. Entonces aquí viene la primera diferencia entre que un lenguaje sea intérprete y que un lenguaje de programación sea compilador. Un intérprete únicamente realiza las 3 primeras etapas y con ello puede resolver la entrada del usuario. Lenguajes que trabajan a nivel intérprete, en este caso es Python. Y compilador es un lenguaje de programación que puede llegar hasta el código, a la generación del código ensamblador, inclusive realmente el código máquina. Ejemplos como ellos pues son lenguaje C, lenguaje Pascal y C++, el C++. Y por ahí está Java, el cual se queda en medio, se queda en la etapa de código intermedio. Estamos detallando cómo es que los lenguajes de programación deciden quedarse como intérprete, código intermedio o compilador. Por supuesto, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Muy bien. Otro comentario. Si fuéramos programadores perfectos, las primeras 3 etapas no se necesitarían. Las primeras 3 etapas son, en su mayor parte, para detectar errores del programador o tienen esa función en gran parte de su trabajo. Muy bien, entonces un compilador, las etapas de un compilador son 6. Esto es muy importante. Estas son 6 etapas las que se necesitan para desarrollar un lenguaje de programación a nivel compilador, 3 etapas para desarrollar un lenguaje de programación a nivel intérprete y 4 etapas, bueno, hay un lenguaje por ahí que es Java que trabaja de esta manera. Ahorita más adelante explicamos con detalle. Ahora, una vez que se llega al código ensamblador, no es suficiente para que el programa pueda ser ejecutado por la computadora. Se tiene que ese código ensamblador se tiene que convertir a código máquina, código objeto, y después el fabricante de la computadora tiene que dar una serie de códigos para poder tomar el control de su microprocesador. Entonces esa etapa se le conoce como linker. Es un linkeador o es un editor de carga y enlace. Y se genera un archivo con la extensión .exe. Y finalmente, pues, el sistema operativo, que es el que se va a encargar de ejecutar la aplicación. Muy bien.